¿Qué dato nos brinda esto? Esta proteína S, que es la proteína spike o espiga, interactúa con el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, con el receptor de la ECA2. ¿Y cuál es la salvedad? Que si bien este receptor se encuentra en las células respiratorias de diversa índole, tipo neumocitos 1, neumocitos 2 y demás, también se puede encontrar en una diversidad, una amplia gama de células adicionales, no necesariamente exclusivas del aparato respiratorio. Así podrías tener receptores del ECA2 en el endotelio, en la microglía, en células, neuronas motoras, en de repente células tubulares renales, en miocardiocitos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si bien su tropismo o el tropismo del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19 es a nivel pulmonar, pues su afección es sistémica y podría causar repercusiones en distintos aparatos o sistemas. Mira, ahí tienes la imagen de cómo empiezan a presentarse los casos con unas características de neumonía intersticial bilateral propia de los virus, pero que rápidamente evolucionaba en cuestión de días a una gran necesidad de oxigenoterapia por injuria pulmonar y posteriormente el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo o llamado ARDS, lo cual hacía tributario que el paciente sea manejado en la unidad de cuidados intensivos. Y esto llevaba pues un gran riesgo de vida, ¿no? Los otros coronavirus, como les había mencionado, hablando ya del SARS-CoV a secas y el MERS coronavirus, tenían tasas de letalidades no despreciables de igual manera. Por ejemplo, la letalidad que podía tener el SARS-CoV era de casi 10% versus el MERS que casi tenía una letalidad del 35%. En su época, pues causaron, como les reitero, bastantes estragos y una gran repercusión. Se asocia el SARS-CoV a secas con los murciélagos, al MERS se le asociaba con los camellos y ahora el SARS-CoV-2 se le asocia con este mamífero que se llama pangolín, ¿no? Que es como un oso hormiguero, pues que se alimenta pues de insectos y demás a través de ese hocico con esa lengua, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos cómo las zoonosis pueden ser muy relevantes desde un punto de vista clínico individual y de salud pública, cuando pasan del ser humano, pues del animal al ser humano, y estos, a su vez, comienzan a pasarlo entre humanos. La transmisión, entonces, una vez que ya llegó al ser humano, pues era de persona a persona a partir de partículas respiratorias, las cuales podían transmitir el virus independientemente del tamaño de las mismas. Vimos en tuberculosis que prácticamente las partículas más relevantes para la transmisión eran las que llegaban al alveolo. En este caso no, en este caso cualquier tamaño de los aerosoles era relevante para poder transmitir el virus de una persona u otra. Y se liberaban pues en actividades tan cotidianas como hablar, cantar, no sé, pues toser, estornudar y demás. Tanto las aerosoles, las partículas pequeñas como las grandes, se concentran a los pocos metros del individuo. Entonces, de ahí vienen recomendaciones tipo, tiene que haber un distanciamiento social, ya que las partículas podrían estar, digamos, intercambiándose cuando la distancia es menor a 1.5 o 2 metros, ¿no? Entonces, van a decir, ok, no mantener distancias menores de 2 metros entre un individuo y otro. Estar siempre en ambientes ventilados y usar siempre la mascarilla. Pero ojo, en algunas actividades diferentes podían tener una distancia más larga entre un individuo a otro. Por ejemplo, en un hospital, en una clínica, donde tienes que hacer procedimientos, donde hay nebulización, donde hay que hacer intubación orotraqueal, se levantaban aerosoles que podían, digamos, viajar mayores distancias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia social era aplicable en algunos escenarios, pero el contexto hospitalario tenía unas, digamos, indicaciones o salvedades un tanto diferentes y un tanto más minuciosas para evitar el contagio. Por otro lado, se postulaba que el virus podía ser contagiado a través de otros fluidos, tipo sangre, tipo heces. Si bien el virus está presente a nivel sistémico, a nivel de sangre, a nivel de heces y demás, pues nunca se demostró que el virus pueda ser transmitido por estas rutas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay contagio porque vaya al mismo baño, por ejemplo, ¿no? Esas ya comenzaban a ser mitos y parte de la psicosis colectiva que se vivió en ese entonces. La sangre, las heces no son vehículos de transmisión hoy en día reconocidos. Pero sí, era importante saber que el virus podía permanecer en superficies inanimadas, plástico, acero, cartón y demás, y que el contacto, digamos, de estas superficies que estaban contaminadas con los fluidos que a su vez tenían el virus, podía significar también un vehículo de transmisión.
Entonces, de esta lámina sacamos que la transmisión podía ser a través de la ruta respiratoria, es decir, la inhalatoria, de persona a persona, pero también podía ser a través del contacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que comienzan a haber, eh, digamos, precauciones o medidas de prevención para reforzar el aislamiento de contacto o cortar la transmisión por contacto del virus entre persona a persona y también estas mismas recomendaciones acopladas al sector salud. Entonces, vienen recomendaciones tipo la higiene de manos, el usar guantes cuando haces un procedimiento, la desinfección, ¿no es cierto? Con alcohol y más. Entonces, de ahí es que comienzan a venir todas las recomendaciones que hoy día ya ustedes tienen muy presentes, ¿no? Que un punto importante también que tenía que comentarles es que una persona podía contagiar más o menos desde 1 a 3 días previo al inicio de los síntomas y podía mantener el contagio más o menos hasta 10 días posteriores de iniciados los síntomas. Eso es algo que deben recordar. El SARS-CoV-2 tiene una vida media, o tiene una vida en general total completa de 10 días en total. Antes se estimaba que podía vivir un mes, luego 2 semanas. Esto varió muchísimo, como les decía al inicio. Hubieron muchos cambios, muchas premisas que luego se corrigieron y demás. Pero hoy en día se sabe que el SARS-CoV-2 vive a lo mucho 10 días. O a lo mucho 10 días en completar todo su ciclo en un ser humano, a eso me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona puede contagiar más o menos de 1 a 3 días previo al inicio de los síntomas y hasta 10 días una vez que ya tiene las molestias o una vez iniciadas las molestias, 10 días en total. Entonces, de ahí que comenzaban a venir las recomendaciones para el aislamiento respiratorio en tu domicilio, ¿no? Al inicio, yo les comento, el aislamiento respiratorio podía ser de 28 días, luego se cortó a 14 días y luego comenzó a fluctuar, ¿no? Algunas regiones decían que el aislamiento respiratorio tenía que ser de 7 días, otras de 5 días y así, ¿no? Hoy en día se estima pues que el aislamiento respiratorio va de 3 a 5 días, pero eso no quiere decir que tú no puedas contagiar después del día 5. Si el virus vive, te acabo de decir que el virus vive 10 días, entonces ¿por qué me mandaría solamente 5 días de aislamiento respiratorio? Bueno, porque vivimos en un contexto de la pandemia o en una situación ya post pandemia donde la gran mayoría de personas está vacunada. Y en el contexto de vacunación ya se estima que una persona que tenga COVID-19 o que padezca de COVID-19, pues ya no hará una enfermedad severa, salvo casos muy excepcionales, pero de forma masiva ya no sucederá esto. Y por ende, no vas a tampoco mandar 10 días, digamos, a descansar a alguien por un resfrío, que es básicamente la clínica que te da hoy en día el COVID-19 en una persona que está vacunada, ojo, en la que está vacunada. Ok, eso, ¿no? Entonces, si hay preguntas de repente mejor al final, porque chicos, estoy contra el tiempo acá y la clase es bastante larga, entonces, si de repente me la guardan para el final y ahí la comentamos. Entonces, eh, ¿qué estaba comentando? Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas de las naciones han instaurado en sus políticas de salud que la persona se vaya a casa en los días donde pueda contagiar más a otro individuo. Entonces, en un periodo de tiempo de 10 días o en un ciclo de vida de 10 días del virus del SARS-CoV-2 en una persona, se estima que el 80% del contagio de una persona a otra se da en los primeros 5 días de enfermedad y el 20% restante se da en los 5 días últimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor chance de que una persona pueda contagiar a otra se da en los primeros 5 días de haber iniciado los síntomas. Entonces, esa es más o menos la política de decir, ok, si tienes el COVID-19, entonces te vas a casa 5 días y luego regresas, pero con tu mascarilla y con tu distancia social y con la higiene de manos y con todas las medidas de precaución que había hablado anteriormente. ¿Sí? Otro punto importante, una de las pruebas que se utilizan hoy en día para poder hacer el diagnóstico de COVID-19 es el PCR. Son pruebas moleculares, ¿no es cierto? Y el PCR o prueba molecular se hace en un hisopado nasofaringeo. ¿Qué cosa me detecta el PCR? Me detecta secuencias genómicas del SARS-CoV-2. Secuencias genómicas. Entonces, en este caso, el PCR me está detectando ARN del SARS-CoV-2. El PCR no me detecta si el virus está vivo o está muerto.
me detecta la secuencia genómica, si hay presencia o ausencia del ARN del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente durante mucho tiempo ha tratado de utilizar el PCR como método de control para ver si ya no tengo más el virus después de culminado, digamos, mi periodo de aislamiento, mi periodo de enfermedad. El PCR nunca debe ser tomado como una prueba de control cuando su naturaleza es cualitativa, o sea, cuando su naturaleza es positivo o negativo, pues yo no puedo estimar con ello un control. Me explico. Tú puedes tener el PCR positivo hasta un mes después de haber tenido COVID-19. De repente alguna gente hasta 6 semanas después de haber tenido COVID-19. Alguna gente hasta 2 meses después de haber tenido COVID-19, el PCR sigue siendo positivo. ¿Eso quiere decir que el COVID-19 o que el SARS-CoV-2 sigue ahí causando estragos en la persona? No, no, el SARS-CoV-2 no vive más de 10 días. Esto lo vuelvo a repetir. Pero entonces, ¿por qué el PCR me sigue dando positivo? Porque, bueno, tú puedes tener fragmentos de ARN dispersos por el aparato respiratorio de virus muerto. Cada vez que te hagas la prueba, eso saldrá positivo porque digamos, la metodología así lo detecta. Pero la metodología no te está diciendo que son virus viables, que son virus activos. Entonces, el PCR no debe ser tomado como una prueba de control, ni tampoco para dar de alta a una persona. Entonces, ¿cómo le doy de alta a una persona que tiene SARS-CoV-2 o que ha tenido COVID-19? El alta es clínica. ¿Qué debe hacerse? Primero debe culminar el periodo de aislamiento respiratorio estimado en su país. En este caso, estamos hablando de 5 días aproximadamente. ¿Ok? Entonces, terminas tu aislamiento respiratorio y al término del aislamiento respiratorio debes tener los siguientes criterios. 1. Ausencia de fiebre por lo menos 24 horas o más. Número 2. Ausencia de signos de alarma. Quiere decir que la persona no debe tener caída en la de oxígeno y debe mantener una saturación de oxígeno de 95% o más y no debe tener disnea. Y 3, debes tener remisión parcial o completa de los síntomas, digamos, con los que iniciaste el cuadro clínico. ¿Qué quiere decir? Que si tú iniciaste con tos, rinorrea, bueno, al término del aislamiento respiratorio, esto debe estar en clara mejoría. No necesariamente ausente, pero sí en clara mejoría. Eso tú le das de alta al paciente. Obviamente, con las salvedades que te he comentado. Si va a retornar a un trabajo y demás, usar mascarilla, distancia social, higiene de manos y demás. ¿Ok? Entonces, espero que hayas entendido el tema de la transmisión. El tema de la epidemiología, someramente te voy a repetir, mejor dicho, lo voy a pasar. Estas imágenes resaltan el impacto del COVID-19 en las Américas y cómo las mutaciones de un serotipo, por ejemplo, la variante Omicron, te daba una serie de, vamos a hablar un poco redundante, de 0 variedades. Mira las 0 variedades solamente de la variante Omicron o el serotipo Omicron que tienes a la derecha. ¿Te acuerdas que hablábamos del dengue? O sea, como que si a mí me dio dengue 2, ¿podría volver a tener dengue 2? Claro, ¿por qué? Porque dentro de un serotipo tú puedes tener una cantidad infinita de 0 variedades por mutaciones propias del virus. Ahora, ¿por qué muta tanto un virus? Esa es la naturaleza del virus. El virus muta por naturaleza. Ojo, muta por naturaleza. Entonces, con cada 0 variedad, a veces causaba un nuevo estrago en la población, a veces causaba que una terapia ya deje de funcionar porque el virus había mutado y la terapia que había salido justo la 0 variedad anterior ya no funcionaba para la nueva y así, eso sucedía bastante. Y este era el portal de la Universidad de Johns Hopkins que te daba en tiempo real la totalidad de personas afectadas por región, por lugar, por continente, por país, etcétera, etcétera. Y hasta el 10 de marzo del 23 es donde cierra ya su transmisión en tiempo real. Esta fecha, en realidad que ven acá en pantalla, es el último día en donde ellos colocan su registro. Mira, para ese entonces, estamos hablando más de un año atrás, tenías 676 millones de casos en el mundo entero, con una barbaridad de fallecidos, ¿no? 6.881.955. Dime tú si esto no es algo
nunca antes visto probablemente, o pocas veces así de visto en la historia de la humanidad en general, ¿no? En general. O sea, que venga una determinada enfermedad infecciosa y afecte a 676 millones de personas con más de 6 millones de fallecidos. Es algo tremendo, ¿no? Es algo que nunca se van a olvidar de esto. Y hablando solamente de Perú, miren cómo Perú casi llega a los 4 millones y medio del total de afectados, con 219.539 fallecidos, ¿no? Eso está 10 de marzo del 2023. Dato que presumiblemente se ha subestimado por el subregistro de repente que a veces se ha tenido y las defunciones que no han sido debidamente certificadas, ya que mucha gente falleció y no tenían medios económicos para poder solventar los gastos y ha habido bastantes fallecidos enterrados de forma informal, por ende no registrados, ¿no? Eso también es un dato importante. Ok, hablando del ciclo biológico del virus, este tiene varias etapas, ¿no? Si tú has estudiado, me parece que ya has tenido en la clase de VIH, ves que el ciclo biológico tiene distintos momentos, ¿no? Y los virus en general se parecen en ello, ¿eh? Entonces, de repente del ciclo biológico te voy a resaltar algunos puntos claves, ¿sí? Porque en realidad no es tan pertinente que sepas tan molecularmente las cosas en este aspecto, pero sí algunos puntos claves. Uno, que la proteína S es el factor de virulencia más grande que tiene este virus. Y la proteína S que ya has visto que está en la superficie, ¿no? Que es estructuralmente similar a la que tenía el SARS-CoV-1, es la principal determinante de su tropismo celular, porque tú ya sabes que se une a un receptor específico, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, con esto se promueve el cebado de la proteína S por proteasas del huésped y termina ingresando a la célula por endocitosis. Eso apúntalo, por endocitosis. Esta unión lleva a una escisión proteolítica mediada por esta enzima que se llama proteasa transmembrana serina 2, que es como que funciona como un segundo mensajero o algo así. Y esto expone el péptido de fusión de la proteína S. Con la exposición del péptido de fusión de la proteína S, entonces ya se puede comenzar a unir el virus con la célula hospedera y finalmente terminar ingresando por endocitosis al citoplasma. Eso es un punto importante. ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que se dé la unión y finalmente el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula del huésped, se necesita la unión de la proteína S y el receptor de la ECA2 y a su vez la activación de la proteasa transmembrana, bueno, transmembrana, perdón, que es la TMPRSS2, para que se pueda exponer el péptido de fusión y finalmente el virus ingresar por endocitosis. Ya una vez dentro de la célula, esto lo voy a pasar, porque acá no me parece, digamos, tan relevante para que lo tengas. Una vez dentro de la célula, ya como buen virus ARN, comienza a utilizar literalmente la célula hospedera para producir sus propias proteínas y finalmente, una vez estas producidas, son escindidas y luego encapsuladas en nuevos viriones que son liberados para estar infectando más. Te resaltaba en esta imagen lo importante que es conocer en dónde más está el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. Y mira cómo lo tienes en macrófagos, células epiteliales, microglía, neuronas motoras, pero también te digo endotelio. Que el endotelio tenga este receptor y que sea una potencial célula que pueda ser invadida por el SARS-CoV-2 es uno de los estragos más grandes en la fisiopatología de este virus, porque el endotelio pues que está presente en todo nivel y su afección podría haber sido la causa también de que se formen pues coágulos, trombos, se afecte la microcirculación y demás, ¿no? Ok. También esta unión pues sirvió tal vez como para que se comiencen a postular algunas dianas terapéuticas, ¿no? Y con esas dianas terapéuticas pues tratar de ver si es que algún fármaco podía bloquear este receptor y demás. Bueno, en sí, ahorita hablamos de la terapia, pero digamos ese es el elemento clave. Entonces, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2 una vez que llega al alveolo? Una vez que llega al alveolo, pues tiene literalmente la capacidad de invadir cualquier célula que ahí se encuentre, ¿no? O sea, puede invadir neumocitos tipo 1, como puede también puede invadir a los neumocitos tipo 2, ¿no es cierto?
que también los tienes acá en pantalla, y de pronto comienza pues a activar una serie de producción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo cuando invade los macrófagos alveolares. Entonces el macrófago alveolar comienza a secretar interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, todas las citoquinas proinflamatorias, y esto a su vez sirve para fomentar el reclutamiento de otras células inflamatorias en la zona donde está la infección. O sea, estamos hablando ahorita del pulmón netamente. Entonces comienza a reclutar neutrófilos, más monocitos que luego se convierten en macrófagos, linfocitos T y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se comienza a generar una respuesta inflamatoria con reclutamiento de células inflamatorias a nivel pulmonar. Hasta ahí es una respuesta esperada, ¿no? Es una respuesta que podríamos tener cualquiera de las personas y es una respuesta que busca ¿qué cosa? Busca fagocitar el virus y tratar de lisarlo. Esa es la finalidad última, ¿no? Que de repente alguna célula especializada, tipo un linfocito T citotóxico, tipo un macrófago tal vez, pero principalmente los linfocitos, linfocito T citotóxico, linfocitos natural killers, fagociten a los virus y terminen estos por ser lisados a través de fagolisosomas o a través de apoptosis celular y demás. El punto hasta ahí, digamos que es una respuesta esperada. ¿Qué es lo que sucede con algún grupo de personas que tienen mayor predisposición a hacer enfermedad moderada y severa? Lo que sucede con estas personas es que no tienen un sistema de retroalimentación negativa óptimo y el virus, al fomentar la respuesta inflamatoria, tanto a nivel celular como de citoquinas, pues estas se siguen retroalimentando de forma positiva. ¿Qué quiere decir? Que al no controlar el virus, que a su vez no solo ha infectado o no solo ha invadido neumocitos 1, neumocitos 2, sino también ha invadido células del endotelio y todas las células que podrían estar participando de la membrana alveolo capilar, entonces comienzan a seguir con la retroalimentación positiva, es decir, al no controlarlo, siguen secretando más citoquinas inflamatorias, reclutando más células inflamatorias. Entonces la membrana alveolo capilar se comienza a llenar primero a nivel intersticial de una cantidad de células, digamos que ocupa el parénquima en general, totalmente anómalo y totalmente lesivo, porque todo esto destruye parte del tejido, y finalmente estas células terminan por diapedesis, por ingresar al espacio intraalveolar y fomentar más proceso inflamatorio que termina formando un exudado inflamatorio que hace que la hematosis sea realmente difícil, ¿no? Porque digamos que el intercambio de oxígeno y CO2 tendría que atravesar toda esta membrana, tiene un exudado intraalveolar, tiene un intersticio lleno de células inflamatorias, y si a esto le sumas que también el virus invade el endotelio y comienza a causar disfunción endotelial con trombos o coágulos intravasculares, entonces se hace muy difícil la respiración, se hace muy difícil el intercambio gaseoso y esto termina generando injuria pulmonar, infiltrados, digamos, diversos multifocales a nivel del parénquima pulmonar, y finalmente también podría progresar a LARTS, como había comentado al inicio, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el percance? El percance ha sido que ha habido una retroalimentación positiva, no frenada, que lleva pues a esta rápida progresión de la afección pulmonar. ¿Eso sucede en todas las personas? No, como les comento, sucede en un grupo específico de personas. Este grupo específico de personas son aquellas que tienen factores de riesgo para enfermedad severa o enfermedad crítica, que ahora vamos a ver quiénes son. Seguramente ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, por ejemplo, si puedes ver acá en pantalla, mira esta tomografía, vemos que inicialmente el virus fomenta el reclutamiento de células proinflamatorias en el intersticio. Entonces, en la imagen tú puedes ver que hay una afección intersticial, ¿no? En la tomografía, esto se describe como imagen en vidrio deslustrado, imagen en vidrio esmerilado, también le dicen, ¿no? ¿Qué cosa ves? Ves que son lesiones múltiples. O sea, es una afección intersticial en vidrio ilustrado, pero múltiple, ¿no? Múltiple, es como multifocal, ¿no? Son varios focos. ¿Y qué más? Ves que son bilaterales, están en los dos pulmones, y también que tienen una tendencia a ser periféricos, ¿no? Ves acá otra imagen similar, ¿no?
Afección intersticial en vidrio deslustrado, bilateral, predominantemente periférica y multifocal. Entonces acá estoy en la etapa donde la persona tiene este reclutamiento de células inflamatorias que están llegando al intersticio y que a su vez están secretando más citoquinas proinflamatorias, que a su vez reclutan más células proinflamatorias y así un círculo vicioso sin fin. ¿Qué es lo que pasa? Estas células inflamatorias atraviesan la membrana alveolo-capilar, llegan al espacio intraalveolar y comienzan a formar un exudado que hace más difícil la afección. Mira cómo dejan el parénquima las células proinflamatorias, pues terminan destruyendo parte del parénquima, ¿no es cierto? Acuérdate que la inflamación termina siendo lesiva, pues eventualmente. Y algunas zonas de microhemorragias. ¿Por qué? Por la disfunción endotelial, que también el endotelio es una célula afectada por el SARS-CoV-2 y en el afán, digamos, de tratar de reparar daños, comienzas a, digamos, a, a ¿cómo se llama esto? Comienzas a consumir plaquetas, ¿sí? Y finalmente a producir también o tener una mayor tendencia a la formación de coágulos y al mismo tiempo zonas de hemorragia también, ¿no? Entonces, mire este pulmón que está completamente invadido por células proinflamatorias y también por áreas de hemorragia. Ok, entonces es básicamente ello, la retroalimentación positiva que hace que se agreguen toda una serie de condicionantes proinflamatorias que terminen favoreciendo, digamos, mayor daño que beneficio, ¿no? Entonces se activan factores de coagulación, se consumen algunos de ellos, entonces te predispone a coagulación intravascular diseminada, la inflamación del tejido pulmonar, las células endoteliales pulmonares pueden resultar en la formación de microtrombos, esto ya te lo dije. Puedes presentar complicaciones tromboembólicas como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis arterial en pacientes críticamente enfermos. Finalmente puedes desarrollar sepsis, sepsis de origen viral. Mucha gente piensa que la sepsis es exclusivamente de origen bacteriano, cuando en realidad no lo es. Hay sepsis por cualquier otro microorganismo y los virus, dentro de ellos el SARS-CoV-2, es causa de sepsis y shock séptico, lo cual en su máxima expresión te puede llevar a disfunción orgánica múltiple, ¿no? Aparte, digamos, de la desregulación que te comento, este feedback positivo sin fin se le conoce como síndrome de tormenta de citoquinas o tormenta inflamatoria. Ha tenido diversos nombres, ¿no? Pero es básicamente una liberación desmesurada de citoquinas y reclutamiento de células proinflamatorias. Mira esta imagen, por ejemplo. Acá yo veo que ya no hay solamente afección intersticial, si te das cuenta, sino comienzo a ver que también hay derrame pleural, bilateral y afección acá, mira, parenquimal, ¿no? Acá ya veo ya no solamente la imagen intersticial o la afección intersticial en vidrio deslustrado, sino veo ya consolidación con árbol en brote. No sé si lo puedes ver. Eso quiere decir que el daño ya también es intraalveolar. Ya no solo es intersticial, sino que ahora el daño también es intraalveolar. Y eso quiere decir que es un estadio más avanzado de enfermedad, es una etapa más, digamos, que ha evolucionado más o que es más progresiva en ese sentido. Entonces quiere decir que el virus eventualmente te da una afección intraalveolar que se traduce en las imágenes como afección parenquimal. Entonces te lleva pues al síndrome de distrés respiratorio agudo, altera toda la hematosis fisiológica, requieres ventilación mecánica para poder sobrevivir y toda la tormenta de citoquinas termina destruyendo el tejido pulmonar, generando más hipoxemia y finalmente disfunción orgánica múltiple, ¿no? La mortalidad en ARDS, mira, podría llegar al 40% o más inclusive. Todo esto que te he comentado, estas citoquinas liberadas con todo el daño que podían significar, fue motivo para que se comiencen a indagar en algunos posibles, unas posibles terapias que pudieran frenar esto, ¿no? Dijeron, ok, no tenemos un antiviral conocido, que sea pues ya descubierto, que tenga freno para el SARS-CoV-2, pero sí podríamos frenar la respuesta inflamatoria que finalmente es lo que termina dañando al individuo, ¿no? Entonces comenzaron a decir, ok, si es que se está liberando citoquinas proinflamatorias y dentro de ellas interleuquina 6, ¿por qué no damos inhibidores de la interleuquina 6? Y por ahí salió tocilizumab, ¿no? Tocilizumab, que hasta hoy en día tiene una excepción, ojo, ¿eh? Al inicio se daba, luego dejó de usarse, y se dijeron, no, ya no más, y luego volvió a tener una excepción, y hoy en día todavía tiene
un lugar en la terapéutica, el tocilizumab. Salieron, por ejemplo, cloroquina y hidroxicloroquina porque podían tener inhibición en otros receptores, sobre todo receptores tipo TOL, 7, tipo 2, etcétera. Esto de acá, si ya se desestimó, ya no se usa más cloroquina ni hidroxicloroquina para tratar COVID-19 y se utilizaron muchos anticuerpos monoclonales que inhibían un epítope de la proteína S del virus, es decir, como anticuerpos neutralizantes, se anclaban a un epítope específico de la proteína S y la neutralizaban. ¿Cuál era el percance con los anticuerpos monoclonales o el plasma convaleciente? Que la proteína S mutaba, ¿no? Y una vez mutada, el anticuerpo monoclonal pues ya no tenía utilidad. Así se crearon un montón de anticuerpos monoclonales, ¿eh? Como 4 o 5 distintos tipos de anticuerpos monoclonales, y uno a uno fueron realmente inutilizándose debido a las mutaciones de la proteína S. Ok, hablando ya específicamente de las manifestaciones clínicas, el espectro es variable, ¿no? O sea, quiere decir que podemos ir desde personas que no tienen alguna, personas asintomáticas, hasta enfermedad crítica severa, una persona que necesita entrar a la UCI o la unidad de cuidados intensivos. ¿Quiere decir que una persona puede ser asintomática teniendo SARS-CoV-2? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Dicho sea de paso, cuando recién se expresa el COVID-19 en la región de China, en Guangdong, cuando empieza todo, ¿no? Eh, China publica sus primeros hallazgos descriptivos de cuál era la clínica que presentaban los pacientes y publica que 1% era asintomático. 1%. Después, a medida que se fueron incrementando los estudios y que ya el mundo entero puso sus ojos en este virus y la ciencia comenzó a indagar un poco más, se vio que las personas asintomáticas podían alcanzar entre el 18 y 20% del total de infectados. 18 y 20%. Es mucho más que lo reportado, ¿no es cierto? Inicialmente. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Es muy importante saber que existe el portador asintomático del virus porque justamente ese es el principal vehículo de transmisión que tiene el virus. Cuando una persona tiene síntomas es fácil, ¿no? Ok, esta persona está infectada, vete a casa, enciérrate y no salgas después de tanto periodo de tiempo bajo estos lineamientos, ¿no es cierto? También ya sabes que lo tienes que tratar, que le tienes que dar sugerencias y demás, pero ya lo identificaste, ya lo dices. El portador asintomático, ¿cómo lo identificas? Tú no puedes mapear al mundo entero, ¿no? A ver quién tiene y quién no tiene. Y el portador asintomático sigue haciendo su vida, sigue yendo al trabajo, sigue en contacto con niños, de repente está en contacto con mujeres gestantes. Entonces, el portador asintomático, desde un punto de vista epidemiológico, de control en la salud pública, el control de una enfermedad epidémica, es de repente la variable más difícil de controlar y más peligrosa en el sentido de fomentar la diseminación de un agente infeccioso. Ok, existe entonces esa posibilidad, que haya pacientes asintomáticos. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus? Mira, el periodo de incubación va a variar. Al inicio, con los serotipos Beijing, los serotipos Wuhan, el periodo de incubación podía llegar, tenía una media de 7 días y llegaba hasta las 2 semanas. Luego vinieron serotipos más virulentos. La variante Delta, por ejemplo, podía tener un periodo de incubación de 3 días. Luego vinieron serotipos tipo la beta, tipo gamma, omicron y demás, que le daban periodos de incubación de 4 a 5 días. Entonces, conclusión, ¿con qué nos quedamos? Puede variar entre los 3 y los 14 días, dependiendo del serotipo. ¿Ok? Así nos quedamos. ¿Cuáles eran los síntomas más frecuentes en los individuos que sí presentaban síntomas, que era el 80% o un poquito más de gente infectada? Entonces, los síntomas más frecuentes eran los respiratorios. Y era un cuadro respiratorio alto predominantemente, ¿no? Entonces, la gente tenía fiebre, podía tener tos, podía tener dolor de garganta, malestar general, mialgias, hiporexia, todos los síntomas sistémicos inespecíficos, ¿no? Cefalea, etcétera. Algunos pacientes tenían síntomas predominantemente de otro aparato, pero eran la minoría, ojo, ¿eh? Por ejemplo, había gente que
tenía COVID-19, pero su principal manifestación había sido diarrea, náusea, anorexia. Pero eso es raro, ¿ah? Eso es raro. Lo que sí es que al inicio, y esto también es por serotipo específico, 68% de las pacientes, más en mujeres que en varones, reportaron anosmia y ageusia. Era lo característico al inicio, ¿no? Es que ustedes recuerdan, al inicio de la pandemia, que te decían que podías perder el gusto y el olfato, ¿no? Eso después no se vio así con otros serotipos, tipo la delta, ¿no? Tipo la beta, no se veía tanta anosmia, tanta ageusia, pero eh, pero bueno, es un dato importante y es un dato a considerar, dado que el SARS-CoV-2 también es un virus neurotrópico, le gusta el sistema nervioso central, tiene la capacidad de invadir células del sistema nervioso central, entonces no es inusual que pueda dar también síntomas neurológicos. La disnea era el síntoma o era la señal, mejor dicho, de mal pronóstico. Una persona que llegaba ya a tu establecimiento de salud con disnea ya manifiesta, que era más o menos el 20%, una vez que, o sea, estoy hablando iniciada la pandemia, era el 20% de los individuos que llegaba a tu centro de salud tenían disnea, esa era una variable ya de mal pronóstico, ya estaba viviendo con algo de enfermedad avanzada. Pero mira, que hablo de algo de enfermedad avanzada, pero era básicamente entre el día 5 y el día 8 de enfermedad. Mucha gente progresaba muy rápidamente, ¿no? O sea, tenía síntomas tipo un resfrío común, tipo que tenías congestión, fiebre, dolor de garganta, bueno, ya me pasará, y hacia el día 5 empezabas a tener dificultad respiratoria y tenías que ingresar al hospital, a la clínica, ya casi, casi con criterios de entrar a la unidad de cuidados intensivos. Así de abrupta, así de rápidamente progresiva podía ser el COVID-19, y esto, te reitero, se veía sobre todo en grupos vulnerables de pacientes, a grupo de pacientes con factores de riesgos específicos que ahorita los vamos a ver. Esta es la primera publicación que se da a partir de los pacientes de China, de la región de Wuhan, donde fue el epicentro. Entonces Wuhan reportaba así sus casos, mira, reportaba las edades medias, ¿no? O sea, decía que la edad media más o menos era de 50 años, pero que los que hacían enfermedad severa, entraban a UCI, tenían edades un poco más avanzadas. Entonces ahí comienzan a decir, ok, parece ser que el riesgo mayor es en las personas de edad avanzada. ¿Cuánto de edad? Bueno, no hay un corte exacto, pero decían los mayores de 65, después lo bajaron, dijeron los mayores de 60. La cosa es que las personas de edad de 60 arriba tenían un riesgo un tanto mayor de ser enfermedad severa o crítica con respecto a a las personas de edad menor. Que la fiebre era un síntoma que podía estar ausente al inicio, pero que después cuando la persona estaba internada, pues de todas maneras presentaba picos febriles, y a veces eso te volvía loco, ¿no? Porque la persona estando hospitalizada, pues hacía fiebre 3, 4 veces al día, a veces llegaba a 39, 40 grados, entonces también tú sopesabas, ¿será esto solo virus? Tal vez tenga una bacteria y así, ¿no? Pero era muy característica la fiebre, ojo, ¿eh? Asociada a la fiebre, la persona podía manifestar pues tos, la tos al inicio, cuando solamente la afección intersticial era no productiva, pero después, a medida que avanzaba la enfermedad y progresaba, se volvía una tos productiva. Algunas personas podían manifestar también fatiga, disnea, como te había comentado, mira, disnea que ya era un factor de mal pronóstico, y entre otras, ¿no? Diarrea, mialgia, artralgia, etcétera. Entonces, mira cómo podía ser la rápida evolución. Estos son los datos iniciales, o sea, de cuando vino, digamos, cuando se manifestó los primeros serotipos, el Beijing, Wuhan. Mira cómo una persona podía tener 7 días de enfermedad en promedio cuando llegaba a un hospital. Al día 8 se quejaba de disnea, al día 9 estaba ya teniendo ARTS y al día 10 u 11 entraba en la unidad de cuidados intensivos. Mira qué rápido podía suceder todo. Y estas son las fases o los estadios de la fisiopatología que te expliqué hace unos minutos. Mira esto acá para mí me resume bastante bien lo que pueda suceder. Tienes 3 estadios en la fisiopatología del SARS-CoV-2. La primera, o el estadio 1, es la infección precoz, el estadio 2 es la fase pulmonar y el estadio 3 es la fase hiperinflamatoria, donde solo algunos lo desarrollan. ¿Ok? Entonces, el estadio 1 se da como toda afección viral. ¿Te acuerdas de dengue? ¿Te acuerdas que te expliqué de dengue en la fase febril donde predomina la viremia? Acá igualito. El estadio 1 en SARS-CoV-2 predomina la viremia, la replicación viral. Y por ende,
tiene síntomas sistémicos inespecíficos que acompañan a la fiebre, tipo fiebre, malestar general, astenia, hiporexia, y como afecta algunas zonas de repente del respiratorio, podrías tener tos no productiva, podrías tener estas alteraciones neurológicas tipo anosmia, geusia, diarrea, cefalea, etcétera. Y si tú hacías algún análisis, pues lo que encontrabas era linfocitosis, tal vez, aunque la mayor representación o la principal alteración laboratorial del SARS-CoV-2 era la linfopenia, ojo, ¿sí? No quiero que te quedes con linfocitosis, más frecuente la linfopenia, y podías tener elevación de marcadores inflamatorios agudos, ¿no? Tipo elevación de PCR, elevación de dímero D, DHL, etcétera. Yo te pregunto a ti, si en esta fase de viremia yo quiero hacer el diagnóstico, ¿qué debo hacer? ¿Debo hacer pruebas de detección directa del virus o debo hacer mi diagnóstico basándome en anticuerpos? Vamos, dime por favor. Creo que todos lo saben, no lo puedo leer. Si alguien abre su micro y me lo dice así, directo, anticuerpos. Así dime nomás. Un valiente, por favor, un valiente. Directo, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias. Mira, pruebas directas. Y te digo por qué. Porque al inicio de la pandemia no hicimos eso. ¿Cómo hacíamos el diagnóstico al inicio de la pandemia? Usábamos las llamadas pruebas rápidas. No sé si te acuerdas de eso, pero usábamos las llamadas pruebas rápidas. ¿Qué son las pruebas rápidas? Es literalmente una prueba que se hace en sangre basándote en una técnica llamada inmunocromatografía, que es similar a una prueba de embarazo, por ejemplo. O sea, si pinta dos líneas es positivo, si pinta una línea es negativo. ¿Y qué detectaba esta prueba inmunocromatográfica en sangre? Detectaba la presencia de anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Entonces podía detectar el IgG, podía detectar el IgM, habían pruebas que detectaban los dos en simultáneo, etcétera, etcétera. Pero los anticuerpos pues se van a desarrollar en el organismo un poco más tardíamente, tal vez a partir del día 8 en adelante. Entonces quiere decir que mucha gente en la fase virémica, en el estadio 1, pues fue diagnosticada erróneamente como una prueba negativa, o a partir de una prueba negativa fue diagnosticada erróneamente como que tenía otra cosa menos COVID. Mucho cuidado con eso. Quiere decir que yo no puedo aplicar un método de detección indirecta para ninguna patología infecciosa cuando la patología infecciosa tiene menos de 7 días de enfermedad. Eso ténganlo como una premisa de vida. Aplicado a COVID, aplicado a dengue, aplicado a un montón de escenarios. Una patología infecciosa que tiene menos de 7 días de enfermedad, y eso, hay algunas que puede ser menos de 2 semanas, menos de 3 semanas, etcétera, tiene el riesgo de salir negativo en las pruebas basadas en anticuerpos. Y por ende, este periodo de ventana, que es el periodo durante el cual yo doy negativo a las pruebas indirectas, a pesar que sí tengo la infección, puede ser muy peligroso porque tú puedes tomar decisiones en base a eso, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué cosa hacemos para tener el diagnóstico? Pues ya hoy en día ya usamos solamente pruebas directas. Ya no usamos ninguna prueba indirecta para llegar al diagnóstico. O sea, ya nadie hace ELISA, ¿no? Para SARS-CoV-2. Ya nadie hace inmunocromatografías o CLIAs para SARS-CoV-2. Eso ya no. Ahora solamente hacemos el diagnóstico a partir de pruebas directas. ¿Por qué? Porque son más rápidas, más específicas y más confiables. Entonces, ¿cómo se hace? PCR para SARS-CoV-2 o, en su defecto, un antígeno para SARS-CoV-2, ambas pruebas en hisopados nasofaringeos. Desde ahí te voy dando un dato importante, ¿ah? No usamos ya pruebas indirectas para el diagnóstico clínico individual de COVID-19. Usamos solo pruebas directas. Ya no importa en qué momento de la enfermedad estemos, usamos solo pruebas directas. Las pruebas indirectas, ¿para qué han quedado? Probablemente queden para fines epidemiológicos, ¿no? En algún momento fueron usadas en realidad para ver, decisiones clínicas individuales. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Ok, entonces mira, avanzamos en la enfermedad y la viremia tiende a descender, como es lo esperable, y se comienza a incrementar la fase de respuesta inmune.
Pero nótese que la fase de respuesta inmune en todo individuo debe tener esta cinética, debe tener un pico y luego, a través de la retroalimentación negativa, debe descender gradualmente. Esta es la respuesta normal, la que tienes acá abajo, la que estoy señalando con el puntero. ¿Qué es lo que sucede en esta fase pulmonar? Que tiene, digamos, dos subdivisiones. La persona podía tener disnea, hipoxemia, lo que se podía traducir en una gasometría arterial como descenso de la presión de oxígeno sobre la fracción de inspiración de oxígeno, a menos de 400, menos de 300, menos de 200. Injuria pulmonar, ¿no? Podía tener las imágenes infiltrados pulmonares bilaterales, podía tener elevación de transaminasas. Mira, ¿te acuerdas que en dengue te dije que podíamos tener elevación de transaminasas por causas virales? Bueno, el SARS-CoV-2 también te puede elevar transaminasas sin que sea propiamente un virus hepatotropo, ¿no? Podríamos tener ya la linfopenia mucho más marcada también, ¿no? Entonces, en esta fase 2, la fase pulmonar, podía tener este cuadro clínico, pero gracias a la retroalimentación negativa, esto tenía que ir mejorando. ¿Qué pasaba en un grupo de personas? Un grupo con factores de riesgo. La respuesta inflamatoria no descendía, sino más bien se retroalimentaba de forma positiva y entrábamos en el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, en donde se da una gran liberación de citoquinas, la llamada tormenta de citoquinas. Tú podías ver un montón de biomarcadores inflamatorios en ascenso, tipo PCR, interleuquina 6, DHL, dímero D, ferritina, triglicéridos, etcétera, etcétera, con una marcada linfopenia y consumo de plaquetas. Entonces acá la persona ya podía tener, pues, no sé, pues síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, shock séptico, disfunción orgánica múltiple, coagulación intravascular diseminada y demás. Ese es el ciclo, digamos, fisiopatológico del SARS-CoV-2. ¿Cuáles eran estas condicionantes entonces por las cuales algunas personas progresaban tan rápidamente y a enfermedades tan severas por esta tormenta de citoquinas? Bueno, se comenzó a ver que eran personas que tenían diversas comorbilidades, sobre todo de índole cardiovascular. Por ejemplo, personas con hipertensión arterial, personas con enfermedad coronaria crónica, personas con antecedentes de eventos cerebrovasculares, personas con diabetes, personas con otras comorbilidades tipo enfermedad renal crónica, inmunodeficiencias, neoplasias, coinfección con hepatitis B, también las personas de edad avanzada, las se reportaron algunos casos acá en Perú, en Latinoamérica, las personas que tenían también antecedente de tabaquismo, asma bronquial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habían comorbilidades que hacían más proclive a la persona a hacer este tipo de enfermedad severa. Al inicio lo más reportado pues era diabetes e hipertensión, si te acuerdas, ¿no? Bueno, y acá las afecciones radiológicas y laboratoriales, que ya te dije que en la tomografía lo más característico al inicio era la imagen en vidrio deslustrado, multifocal bilateral, predominantemente periférico, te lo he mostrado con imágenes, y a nivel de laboratorio, lo más saltante y cada vez más pronunciado a medida que la enfermedad evolucionaba era la linfopenia. Otras alteraciones laboratoriales, pues la elevación de biomarcadores inflamatorios, la elevación de transaminasas, que te he dicho que el SARS-CoV es un virus que podía realizar ello también, ¿no? Acá tienes también otra tablita que resume las predisposiciones. Muchas de ellas ya te dije que me faltó a ver. Obesidad. Obesidad también era un factor de... Mira acá las imágenes. Mira cómo podías empezar al día 3 con esta tenue y muy limitada imagen en vidrio deslustrado, para que luego al día 10 ya veas que esta imagen en vidrio deslustrado es multifocal, periférica predominantemente y bilateral. Mira cómo hacia el día 17 ya la imagen en vidrio deslustrado está siendo, digamos, acompañada por este patrón de consolidación, es decir, por la afección intraalveolar, mucho más marcado al día 20, ¿no? Ya vemos acá tipo verdaderas neumonías bilaterales con algo de derrame pleural asociado, ¿no? Acá tienes el patrón en realidad radiológico, sobre todo en los primeros días de enfermedad, la imagen en vidrio deslustrado, pero a medida que avanzaba, ya podías comenzar a ver vidrio deslustrado como consolidación pulmonar. Más imágenes, mira una imagen de un paciente con COVID-19 hacia el día 8, imagen intersticial, bilateral, extensa, ¿no es cierto? Que abarca ambos campos pulmonares. Lo mismo acá, un mismo paciente mira cómo inicia el día 3 con un tenue o una tenue imagen en vidrio ilustrado y luego progresa
llegando, mira, hacia el final de la enfermedad, hacia el día 20 aproximadamente, con imágenes ya de tipo no solo intersticial, sino consolidación bilateral, lo que llamaban un pulmón H, ¿no? De heavy, de pesado. ¿Por qué? Por el exudado intraalveolar que hacía que el pulmón pierda la elasticidad característica, ¿no? Este grupo de personas, pues era casi el 20% que hacía enfermedad severa y enfermedad crítica, ¿no? El 80%, un poquito más restante, hacía enfermedad moderada, leve y demás. Oye, te dije que el virus no solamente afectaba el pulmón, sino que podía afectar otros órganos, ¿no es cierto? Y tú ya sabes que esta capacidad la tiene porque literalmente puede invadir cualquier célula que tenga el receptor del ECA2. Y ya sabes que el sistema nervioso, tanto central como periférico, es uno de sus tropismos también. Entonces, por eso es que tú podías ver también alteraciones neurológicas diversas, sobre todo al inicio, las anosmias, o la anosmia, mejor dicho, la ageusia. Pero no solo ello, sino que también podías ver otras manifestaciones neurológicas, tipos DCBs isquémicos, hemorrágicos, síndrome de Guillain-Barré, se reportó encefalitis, mielitis por SARS-CoV-2 también, neuritis SARS-CoV-2 y demás. Acá en realidad en estas láminas lo que te coloco son las hipótesis de cómo podría ingresar el SARS-CoV-2 al sistema nervioso central. Una de las hipótesis es que lo haga a través del torrente sanguíneo y otra es que lo haga a través del bulbo olfatorio, ¿ya? Esto solamente es para que tú te nutras un poco en conocimientos de cómo lanzaron esas hipótesis, que muchas de ellas han sido a través de estudios en ratones. Su afección en vasos sanguíneos tal vez era lo que traía más complicaciones desde el punto de vista trombótico o tromboembólico, ¿no es cierto? Hay muchas series de casos donde se ha escrito que los pacientes con COVID-19 desarrollaban pues trombosis venosas profundas, ictus de grandes vasos, tromboembolia pulmonar y arterial también, venosa y arterial, perdóname, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también se por ejemplo, que uno de los marcadores procoagulantes que se dosaban o que se testeaban era el dímero D. Y a veces el dímero D te salían en valores exorbitantemente altos, más de 20, por ejemplo, ¿no? Con una persona con una rápida progresión, digamos, del cuadro clínico respiratorio. Entonces planteabas que de repente también estaba haciendo tromboembolia pulmonar, ¿no? O embolia pulmonar, y por ende tomabas decisiones tipo anticoagular plenamente a algún grupo de pacientes. A nivel cardíaco, complicaciones cardiovasculares en realidad eran las más contribuyentes para el incremento de la mortalidad. Sobre todo esto se veía en pacientes que ya tenían enfermedades cardíacas previas, tipo pacientes con hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podías ver? Podías ver alteraciones tipo prolongación del intervalo QT y mucho más si es que tratabas con hidroxicloroquina, que es un fármaco que prolonga el intervalo QT, y o acitromicina, que es un fármaco que también prolonga el intervalo QT. Entonces se han podido ver taquicardias pleomórficas, inclusive torsade points, ¿no? Eh, Nuevamente, ya no se usa ni hidroxicloroquina, ni cloroquina, ni tampoco acitromicina para tratar este COVID-19. Ojo, ¿eh? Eso era lo que sucedía antes y exacerbaba una afección cardíaca que de por sí el SARS-CoV-2 ya podía dar. Infartos agudos de miocardio, todos de tipo 2, los asociados a la sepsis, con o sin elevación del ST, era también una de las complicaciones cardiovasculares más frecuentes, el shock cardiogénico también, ¿por qué no? Mira estas imágenes de lo más interesantes. Esas son imágenes de microscopía electrónica a nivel de miocardiocitos, en donde puedes ver literalmente cómo el COVID-19 o cómo el SARS-CoV-2, mejor dicho, se encuentra invadiendo los miocardiocitos. No sé si ves acá, mira, a mí yo nunca he visto una imagen tan perfecta del coronavirus para entender por qué se llama como tal. Pero esto es una imagen real de microscopía electrónica viendo directamente el virus en un miocardiocito. Qué espectacular, ¿no? Entonces tienes una imagen de afección directa de este virus en este tipo de célula específica. Así como lo ves acá, también podía invadir enterocitos, hepatocitos, células tubulares renales y demás, para que veas la gran capacidad de invasión que podía tener este virus gracias a la facilidad de entrar en toda célula que tenga este tipo de receptor. Las personas que tenían afecciones gastrointestinales, hay series grandísimas. Mira esta serie, por ejemplo, de más de 10.000 pacientes. Tienes pacientes que presentaban diarrea, náusea, dolor abdominal
Y a nivel laboratorial, digamos como traducción de la afección gastrointestinal, la elevación de transaminasas era lo más faltante. A nivel renal, bueno, a nivel renal podías tener también una afección directa por el propio virus, causando hematuria, proteinuria, insuficiencia renal aguda, y esto obviamente contribuía pues a la falla multiorgánica que tenían algunos pacientes, ¿no? En algunos estudios de necropsias, por ejemplo, se encontró necrosis tubular aguda, infiltración del parénquima por linfocitos, macrófagos y demás. Y solo para mostrarte cómo también se encuentra, o también se ha encontrado, al SARS-CoV-2 dentro de las células tubulares renales. Entonces, esta imagen que tú estás viendo ahorita, para mí resume todas las afecciones por aparatos y sistemas, más allá de pulmón, quiero decirte, que el COVID-19 podía generar a nivel neurológico, gastrointestinal, cardíaco, renal, vascular y también, ¿por qué no?, mental y psiquiátrico. Y se ve según gradación de la enfermedad en leve, moderada, severa y los signos diagnósticos en algunas imágenes o patrones laboratoriales. Esta es una tabla de resumen. A nivel pediátrico, el COVID-19, acá me faltó la C, discúlpame, tenían algunas particularidades, ¿sí? Los niños al inicio no era una población que, digamos, sea muy afectada por el SARS-CoV. Prácticamente eran los adultos, sobre todo los adultos mayores y los adultos con factores de riesgo, ¿no? Después, con algunos serotipos, esto comenzó a cambiar un poco y los niños comenzaron a tener un poco más de afección en relación a los otros serotipos previos. Pero ojo, al inicio no lo fueron así. Muchos de los niños que tenían COVID-19 eran asintomáticos y algunos desarrollaban, además de la clínica clásica que te he reportado, como fiebre, astenia, pérdida de apetito, rabia, conjuntivitis y demás, tenían algunas manifestaciones tipo vasculíticas muy peculiares. Por ejemplo, se ha descrito el síndrome inflamatorio multisistémico LAIC relacionado a COVID-19 en pacientes pediátricos, o podían hacer overlap con vasculitis de Kawasaki o con síndrome de shock tóxico, y sobre todo después de bastantes días o hasta a veces semanas luego de haber tenido el SARS-CoV-2. O sea, como que el SARS-CoV-2 sirvió de gatillo para que después de días o semanas inclusive, el niño desarrolle tipo una vasculitis de Kawasaki o de repente un síndrome del shock tóxico, ¿no? A manera de una, digamos, respuesta inmune tardía, tal vez, por decirlo de alguna forma. Y lo desarrollaban como tal, ¿eh? O sea, lo desarrollaban con toda la semiología, ya de, por ejemplo, si era Kawasaki, con toda la semiología de la vasculitis de Kawasaki. O sea, por ejemplo, con esta eritrodermia, con esta afección o este rash que podía afectar palmas y plantas, con una dilatación de coronarias en la ecocardiografía, con las características de los labios, digamos, con fisuras, la lengua frambuesada, la conjuntivitis, etcétera, etcétera. O sea, desarrollaban verdaderos Kawasakis. ¿Esto era frecuente? No, era infrecuente, pero son datos peculiares. En la parte del diagnóstico es bien breve. En realidad, en la parte del diagnóstico solo te lo voy a resumir de esa manera. Antes se utilizaban pruebas indirectas, hoy ya no. ¿Qué pruebas indirectas? Toda aquella que mida anticuerpos. ¿Cuáles son las metodologías a través de las cuales yo puedo medir anticuerpos? ELISA, electroquimioluminiscencia, inmunocromatografía. Ya no se usan ninguna de ellas. Tal vez se puedan utilizar con fines epidemiológicos, pero ya no para toma de decisiones clínicas individuales. ¿Qué se usa entonces hoy en día? Se usa PCR, que es la prueba molecular por excelencia para detectar al SARS-CoV-2, o se usa el antígeno para SARS-CoV-2. ¿Cuál es la diferencia? Ya, mira. El PCR lo puedo utilizar tanto para personas con síntomas como personas sin síntomas. Entonces, ojo, el PCR lo puedo usar tanto para las personas con síntomas como para las personas sin síntomas. El antígeno solo lo puedo usar en aquellas personas que tienen síntomas. No lo puedo usar en asintomáticos. Tal vez esa sea una de las principales diferencias entre la metodología PCR y la detección por antígenos. Más allá del tipo de prueba, ¿no? A eso me refiero. Otra diferencia,
La prueba de antígenos es mucho más rápida. Es mucho más rápida, es menos costosa y es, digamos, más práctica cuando la persona tiene molestias físicas y yo necesito respuestas más inmediatas. El PCR es una prueba más costosa que tal vez pueda tardar un poco más y que no es fácil de sistematizar en grandes masas, ¿no? Tal vez esas sean las principales diferencias. Pero bueno, esas son las dos metodologías diagnósticas que podríamos utilizar el día de hoy. Todo lo demás repite un poco de lo mismo. Voy a hacer acá un stop. Estoy con tiempo. Tengo 40 minutos. Ya está. A ver, muchachos, hasta acá. ¿Tienen preguntas? 3 preguntas, ¿ah? 3 preguntas. A ver, Pierre. Doc, ¿el coronavirus también entraba por fusión de membranas o solo endocitosis? Principalmente hoy en día se cree que es endocitosis, pero todavía está polémico el asunto. Hay un postulado que, correcto, dice que es fusión de membranas, pero digamos que lo más fuerte ahorita en cómo lo hace es endocitosis. Ya, ok, ok. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Doctor, una consulta sobre Criterios de la alta. transmisión del virus. Esta también Sí, mencionó que se puede sí, dar de forma directa, ¿verdad? O sea, perdón, por contacto. O sea, tocando superficies que hayan estado sí, expuestas a secreciones o aerosoles. sí. ¿Cómo funciona? Así es, sí. Ah, ok. ¿Cómo funciona? Que tú, por ejemplo, que tú dejas la secreción, por ejemplo, sobre una superficie inanimada, bien sea una mesa, una silla, un tenedor, etcétera, y luego viene otra persona, toca esa superficie inanimada que tiene las secreciones contaminadas con el virus y se lleva la mano a la boca, a la cara, ¿no? A la hora de rascarse, no sé, pues tocarse y demás. Entonces, la transmisión por contacto no es que tú tocas el virus y el virus atraviesa tu piel y ahí entra, no, es que luego la persona con su misma mano se manipula su rostro y por ahí entran las partículas virales. Entonces, la forma de transmisión es inhalatoria a través de aerosoles o por contacto con superficies contaminadas. No se sabe, Caroline, no se sabe. No, hay inclusive por tipo de superficie el tiempo de vida del virus. Para mí eso está en veremos y te lo digo así, ¿eh? Está en veremos para un montón de tipos de virus. O sea, está en veremos para el VIH, está en veremos para la rabia, está en veremos para el SARS-CoV-2. Hay gente que decía que solo vive horas, hay gente que decía que solo vive días, pero estaría mal que yo te dé un dato de cuánto tiempo vive exacto el virus en el medio ambiente, porque no se sabe todavía bien eso, y no solamente con relación al SARS-CoV-2. Acá dice, Adriana, las pruebas las que mencionó, PCR antígeno, ¿se debe hacer hasta los 7 días o a partir del día 7? Ah, qué buena pregunta. Mira, la prueba de antígeno la puedes hacer desde el día 1 en adelante. Lo malo es que te puede dar, cuando es muy prontito, también te puede dar negativo y no necesariamente lo es. Entonces se ve que la prueba de antígeno tiene un pico máximo bueno como a partir de las 48 a 72 horas. PCR tiene un pico máximo como a partir del cuarto día. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un día de enfermedad y estoy muy claro con los síntomas y me voy a hacer, no debería hacerlo, no, igual lo puedes hacer, hazlo, ¿no? Lo que quiere decir es que si te da negativo, no te fíes en que no tienes eso, sino más bien espérate 48 horas y repítetela, ¿no? No sé si me dejo entender. Ahora, hasta el día 7, ya en COVID-19, lo puedes seguir haciendo, porque como tú sabes, el PCR o la prueba antigénica pueden quedar positivas varias semanas después. Entonces, que venga una persona con 10 días, ¿puedo hacerle todavía PCR antígeno? Claro, todavía lo puedo hacer. ¿Por qué no? Me dejo entender, Adrián. Ya está, lo máximo. A ver, acá había otra pregunta, pero creo que hay más de un chat, ¿no es cierto? Porque hay varios chats, ¿ah? A ver, espérate, ¿ah? Carolín dice, los 3 criterios de alta, claro, los 3 criterios de alta. ¿Cuándo debería hacer la prueba? Cuando yo sospeche en COVID-19.
Ahí debería ser la prueba. ¿Cuántos días después? Lo puedes hacer desde el 1, lo puedes hacer, pero el antígeno tiene un pico máximo de chance de que lo encuentres positivo a partir de las 48, 72 horas y el PCR a partir del cuarto día. Pero de que lo puedes hacer del día 1, lo puedes hacer del día 1. Solamente que si el día 1 te da negativo, no te fíes de ese negativo, espérate 48 horas y vuélvetelo a repetir. Criterios de alta, ok, los criterios de alta. 1, primero, haber culminado el aislamiento respiratorio. 2, que tengas ausencia de fiebre por lo menos 24 horas a más. 3, que tengas ausencia de signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Caída en la saturación de oxígeno. Eso implica que la persona tiene que tener una saturación de oxígeno de 95% mínimo a más y ausencia de disnea, ¿no? Y finalmente, que los síntomas con los que iniciaste la enfermedad, tipo rinorrea, odinofagia, etcétera, estén resolviéndose de forma parcial o completa hacia el término del aislamiento respiratorio. O sea, ¿qué quiere decir? Que si al día 6 que te evalúo, porque ya acabó tu aislamiento respiratorio, yo te pregunto, ¿todavía sigues con mocos, con rinorrea? Me dice sí, pero nada comparado como al inicio, ¿no? Donde no podía respirar, ahora me queda un poquito, pero estoy mucho mejor. Ah, ok, ok. ¿Cuántos días es el aislamiento? 5 en Perú. 5 en Perú. Puede variar según país, porque son políticas de salud pública. Muy bien, creo que otra. Espérate, no cortes. Eso ya lo respondí. Eso ya lo respondí. Me parece haber escuchado. PCR en hisopado da secuencias genómicas, no detecta virus vivo, solo detecta presencia. Entonces, ¿por qué el método de diagnóstico de elección? No importa saber si... Lo que pasa es que la prueba te dice si el virus está presente en tu cuerpo, Alexia. No te dice si está vivo o muerto, porque para saber eso tendrías que hacer de repente un cultivo viral, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que va a comandarte? Digamos, el que un virus siga activo o no esté activo es el cuadro clínico del paciente. Si yo tengo un cuadro clínico que es compatible con COVID-19, tipo fiebre, rinorrea, odinofagia, tos no productiva, y le hago una prueba que es el SARS-CoV-2 o el antígeno, el PCR, y me da positivo, yo digo, ok, yo no sé si el virus está vivo o muerto, pero está positivo. ¿En qué día de enfermedad te encuentras? Me dicen el día 4. Yo sé que el virus vive 10 días, entonces lo más probable es que esté vivo, obviamente, ¿no? Pero si es que viene un paciente con 2 semanas de haber iniciado las molestias y me dice, bueno, que ya no tiene fiebre hace como 10 días, que ahorita no tiene molestia alguna, que satura muy bien, pero que viene por derivado pues de su médico de cabecera porque se ha vuelto a hacer un PCR de control y está positivo. Entonces que el virus ahí persiste. Entonces, ¿qué me va a decir en realidad que está vivo o no? ¿La prueba o el cuadro clínico? Yo sé que 2 semanas ningún virus sigue vivo. O sea, ya no hay virus que viva más de 10 días. Eso es biología, o sea, eso es naturaleza. Y el cuadro clínico es que está asintomático. O sea, que el PCR me siga dando positivo, yo interpreto de que ya son virus muertos, secuencias de ARN de virus destruidos ahí en el aparato respiratorio y que ahorita él no debe preocuparse porque él siga teniendo un virus activo. Si él siguiera con un virus activo, lo cual es totalmente ilógico, él no mejoraría en lo absoluto, ¿no crees? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son métodos auxiliares y que los métodos auxiliares tienen que interpretarse siempre. ¿A interpretarse a partir de qué? De la clínica. Si sigue con síntomas después de los días, después del quinto día, ya, pero no entiendo. Puede seguir con síntomas, claro. Puede seguir con síntomas. Te he mostrado que hay un grupo de gente que tiene factores de riesgo y que podrían progresar a ser enfermedad severa o crítica. De nada, Alexia. O sea, no quiere decir que porque el aislamiento respiratorio dure 5 días, quiere decir que los síntomas siguen y se acaban en 5 días. Eso yo no he dicho. Punto importante. Eh, ¿Cuál sería, pregunto usted, cuál sería ahorita, en esta época de la epidemia o de la pandemia,
¿cuál sería el principal factor de riesgo para hacer enfermedad severa? En esta etapa. Puede ser Percy, puede ser Eric, pero no, no. Eso, Adriano, bien. Que no esté vacunado. Ahorita el principal factor de riesgo para hacer enfermedad severa o crítica es que la persona no esté vacunada. Ok, voy a seguir. Confírmame otra vez que se ve la pantalla y que sí estoy pasando. Voy a seguir, voy a seguir. Ya no veo lo que escribes. Voy a seguir. ¿Se ve, no es cierto? Dime que sí, con tu micrófono. Sí, se ve, Alfredo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya está. Ahora, el manejo antiviral pasó por muchas cosas. Te voy a decir rápidamente lo que en un momento se creía funcionaba y hoy en día se sabe con evidencia de que no funciona. Lopinavir y ritonavir se puso como uno de los primeros antivirales que podía tener alguna acción sobre el SARS-CoV-2. Lopinavir y ritonavir es un antirretroviral que utilizamos todavía hasta hoy en día para controlar el VIH. Bueno, ya se demostró que no existía diferencia estadísticamente significativa entre las personas que usaban y que no usaban lopinavir ritonavir. Por ende, lopinavir ritonavir no tiene ninguna utilidad para SARS-CoV-2. Ivermectina, creo que hemos escuchado ivermectina hasta el cansancio, ¿no es cierto? Hay demasiada evidencia que ya determina de que la ivermectina no es un tratamiento para el SARS-CoV-2. Y acá yo te pongo un artículo donde te dice que sí es útil y etc. Lo malo es que muchos de estos artículos tienen diseños totalmente erróneos, totalmente débiles desde un punto de vista estadístico y que tienen un montón de factores confusores como para concluir de que sí, sí sirve. Entonces, yo estoy seguro que de repente tú encuentras por ahí una literatura que te dice sí es útil, etc., etc., pero luego tú cuestiónate también, ¿por qué las guías clínicas, las más fuertes, las más, digamos, las más respaldadas a lo largo de la historia, tipo la guía de la ITSA, la guía de HHS, etcétera, 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 ¿por qué no las incluyen? Es porque ninguno de los estudios que tú encuentres en donde sí respalden el uso de ivermectina, ninguno de esos estudios son estudios serios. Ninguno tienen diseños metodológicos ni estadísticos adecuados. Entonces, por favor, no vuelvas a confundirte. La ivermectina no es un tratamiento para el SARS-CoV-2. Listo. ¿Qué más? Este sí, mira, Remdesivir. Remdesivir sí es un antiviral para el SARS-CoV-2. De hecho, te voy dando este dato. Remdesivir es el único antiviral endovenoso o parenteral para tratar el SARS-CoV-2. Ya existía, no es que el Remdesivir se ha creado para el SARS-CoV-2, no, ya existía, solamente que lo estaban utilizando para ver si tenía utilidad frente al SARS-CoV-1 o el MERS, y estaban viendo si tenía acción sobre ébola, sobre el virus del ébola, ¿ok? Pero luego, cuando aparece el SARS-CoV-2, vieron si tuviera alguna utilidad y vieron que sí tenía utilidad para tratar SARS-CoV-2, y hasta hoy en día el Remdesivir tiene acepciones específicas dentro del tratamiento, que es lo que te voy a mostrar. Acá yo te voy a dejar estas láminas, que es básicamente el estudio detallado, en donde se muestra que sí tiene utilidad y que sí tiene un verdadero beneficio, sobre todo en grupos poblacionales específicos. No quiero entrar en tanto detalle, solo te estoy dando la conclusión, porque después te voy a mostrar la recomendación resumida, ¿ok? Otro tipo de terapias que salieron, por ejemplo, ya te dije bastante, la hidroxicloroquina. Ahorita el doctor que la postula está en varios problemas porque digamos que lanzó de forma muy a la ligera una recomendación a nivel global que de repente no hizo mucho bien, sino de repente hizo más daño, y en base a un grupito de pacientes. Mira que los pacientes que utilizaron hidroxicloroquina más acitromicina, en donde supuestamente había beneficio, pues creo, ¿cuántos son acá? ¿Seis pacientes? Más o menos en base a esto se hizo una recomendación mundial, ¿no? En seis personas, con la combinación hidroxicloroquina más acitromicina, ¿no? Lo cual es bastante temerario, ¿no? Ya se demostró
con estudios bastante serios, porque existen estos estudios, muchos de ellos publicados en el New England Journal de Medicina, en el Lancet y demás, en donde no se debe utilizar hidroxicloroquina, ni tampoco acitromicina en ningún escenario de COVID-19. Corticoides. Los corticoides sí tienen acepción en el tratamiento del COVID-19, pero no tienen una acepción a todo el mundo en todos los estadios. No. El COVID-19 tiene utilidad, o el corticoide tiene utilidad en COVID-19 solo en algunos momentos específicos que ahorita te lo voy a comentar. No de forma rutinaria, no de forma sistemática, y prácticamente el estudio en el cual digamos, nosotros tenemos la evidencia más clara en cuanto al uso de corticoides, es el estudio Recovery, si lo quieres después revisar más detenidamente, en donde no se dan pulsos de corticoides, como por ejemplo por ahí habrás escuchado, habrás leído, sino que se da corticoides en dos bajas y de forma sostenida, o sea, por un tiempo, que tiene un inicio y que tiene un fin. Literalmente el corticoide que se recomienda es dexametasona a una dosis de 6 miligramos al día por un periodo de 10 días, no más. Terapia anticoagulante. La anticoagulación profiláctica sí se recomienda a todo paciente que se hospitalice por COVID-19. Eso es algo que ya puedes ir anotando. Todo paciente que tenga criterios de internamiento por COVID-19 tiene la indicación de anticoagulación profiláctica. Profiláctica, ojo, no terapéutica. Y en quienes sí le doy anticoagulación terapéutica, le doy anticoagulación terapéutica a todo paciente donde yo sospeche o demuestre que tengo algún evento trombótico o tromboembólico. Ahí sí le tengo que tratar pues el evento, ¿no es cierto? Inhibidores de la interleuquina 6, sí te comenté, tocilizumab todavía tiene una acepción dentro del tratamiento de los pacientes con COVID-19. Y acá están los estudios que lo demuestran. Antibióticos, ya sabes que el COVID-19 no es una bacteria, pero pudieran haber enfermedades bacterianas asociadas. Digamos que la asociación entre el SARS-CoV-2 y alguna bacteria, digamos que afecta el pulmón, no es tan alta como el de la influenza, por ejemplo. La influenza sí tenía sobreinfecciones o coinfecciones bacterianas hasta en un 20% o un poco más, pero en SARS-CoV-2 es bajo, ¿no? Hay, digamos, estudios que hablan del 3% de coinfección y algunos hasta en el 7 u 8% de coinfección. De todas maneras, usar los antibióticos con discreción sería el mensaje, ¿no? No quiere decir que no le puedas dar a ninguno, porque de repente por ahí sí tienes la razón de darle, porque sí hay una sobreinfección bacteriana, pero tampoco usarlos rutinariamente en todo el mundo, porque sabes que si bien puede haber una sobreinfección bacteriana, no es lo común, ¿no? La pronación era una de las indicaciones también cuando el paciente hacía ARTS, sobre todo en los pulmones pesados, ¿no? El pulmón H, para mejorar la mecánica ventilatoria, ¿no? Parte del manejo era. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones? Mira, la recomendación inicial para tratar a los pacientes con COVID-19 es que los puedas estratificar en pacientes que van a ser manejados de forma ambulatoria, en paciente que es manejado de forma hospitalizada, pero que requiere oxígeno, paciente que está internado, pero que sí requiere oxígeno, y paciente que está en la unidad de cuidados intermedios o intensivos por tener un COVID severo o crítico. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Espera, déjame ver acá. Ya, ok. Déjame ver acá. Ya está. ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen primero que nada, manejo ambulatorio, te voy a decir. Manejo ambulatorio. Primero, a todo paciente que yo maneje de forma ambulatoria, debo saber, por un lado, que tengo antivirales vía oral disponibles. ¿Cuáles son los antivirales por vía oral disponibles? Uno se llama molnupiravir, con M, molnupiravir. Ese es un dato importante. ¿Y el otro lo conoces? ¿Sabes cuál es el otro antiviral
por vía oral aparte de molnupiravir? A ver. Ritonavir, claro, pero viene acompañado de algo más, Bier. Paxlovid es el nombre comercial. Ese, ¿no? Entonces es nirmatrelvir con ritonavir. Ese es el otro antiviral por vía oral disponible. De hecho, que entre nirmatrelvir, ritonavir versus molnupiravir, tiene un poquito más de beneficio nirmatrelvir, ritonavir. ¿Qué debo saber de esos antivirales por vía oral? Primero que solamente los puede usar en los 5 primeros días de enfermedad. Después de los 5 primeros días de enfermedad, ya no tiene sentido utilizarlos. Ya no tienen beneficio, quiero decir. Ese es el primer punto. Segundo punto, ¿los debo utilizar en todo el mundo? O sea, toda persona que le dé COVID-19 tiene indicación del antiviral por vía oral. ¿En quién creen que debo utilizarlos, digamos, con mayor indicación? Con mayor... muy bien, en todos aquellos que tengan factores de riesgo, ¿para qué? Para enfermedad grave o severa, perfecto, muy bien. En todos aquellos que tengan factores de riesgo para enfermedad grave o severa, tienen la indicación de antivirales por vía oral dentro de los 5 primeros días de enfermedad. Ese es un dato que les tengo que dar. ¿Le doy corticoides? No, no doy corticoides a pacientes con enfermedad leve. No le doy corticoides a pacientes que manejo ambulatoriamente. ¿Le doy anticoagulantes? No, tampoco le doy anticoagulantes a pacientes que manejo ambulatoriamente. ¿Le puedo dar sintomáticos? Ah, claro, por supuesto. Si hay fiebre, paracetamol, si hay de repente mucha congestión, algún antihistamínico, pero no corticoides, no anticoagulantes, sí lo manejo de forma ambulatoria. Eso que quede claro. Paciente que está hospitalizado, pero no necesita oxígeno. Ok, se ha internado, pero no necesita oxígeno. No usar corticoides. No usar corticoides. No debo utilizar corticoides si el paciente no requiere de oxigenoterapia. Si es un paciente de alto riesgo y está hospitalizado y está dentro de los primeros 5 días, podría utilizar también un antiviral por vía oral, pero también debe saber que también podría utilizar remdesivir, que es el antiviral por vía parenteral. ¿Debo darle anticoagulación profiláctica? Por supuesto, todo aquel paciente que ya pasa a internarse por COVID-19 debe darse anticoagulación profiláctica. Paciente que sí está internado y que sí requiere de algún tipo de oxigenoterapia, ojo, mucho cuidado. Entonces acá no solamente mantienes el remdesivir como terapia antiviral, sino que ya empiezas a considerar el uso de corticoides. Entonces, una premisa, cuando uso corticoides en COVID-19, cuando el paciente requiere de oxígeno. Cuando el paciente empieza a tener caída o necesidad, mejor dicho, de oxigenoterapia por distintos, digamos, criterios, entonces yo empiezo a considerar el uso de dexametasona. ¿Cómo la doy? 6 miligramos al día por un periodo de 10 días. Y esta dexametasona acompaña al remdesivir. Solamente esto, si es que el paciente tiene una evolución rápidamente progresiva, es decir, pasa a una necesidad de oxígeno en horas, está pasando cada vez a mayor requerimiento, le puedo agregar tocilizumab. Entonces, ese paciente que se interna y que tiene una necesidad de oxígeno y que aparte está evolucionando de una forma rápida hacia un mayor requerimiento, le doy el antiviral parenteral más dexametasona en la dosis que te he mencionado, más tocilizumab. Y ojo, sigo con la anticoagulación profiláctica. Y si además el clínico sospecha que aparte tiene una tromboembolia, entonces paso mi anticoagulación profiláctica a terapéutica. Si es que no sospecha de algún evento tromboembólico, mantiene su anticoagulación profiláctica. El resto de pacientes en estado crítico mantienen más o menos las mismas recomendaciones. Usar el antiviral
dexametasona y tocilizumab, pero acá ya se acompañan de ventilación mecánica, pronación y demás. Entonces, nótese, cuando el paciente se interna, ya tienes la indicación de anticoagulación profiláctica, que la anticoagulación profiláctica progresa a dosis terapéuticas solo si hay sospecha o confirmación de algún evento trombótico o tromboembólico, que el corticoide solo se da cuando el paciente requiere de oxígeno y que el corticoide se agrega al tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, cuando la evolución o el requerimiento de oxígeno tiene un avance galopante, muy rápido, ¿no es cierto? Entonces ahí agregas tocilizumab. Finalmente, muchachos, ya para cerrar en estos últimos 5 minutos u 8 minutos, hablar un poco de la vacunación en COVID-19. La vacunación en general, o sea, el desarrollar una vacuna es un proceso largo, no es un proceso tan rápido. Antes del COVID-19, creo que la vacuna que se desarrolló más rápida de todas, fue la vacuna de la papera, que fue en 4 años, ¿no? Pero igual, fue una vacuna que tarda, ¿no? Las vacunas tardan por todo, porque te atraviesan por una serie de fases, ¿no? Una fase que ve la seguridad, primero la prueban en animales, luego ven la seguridad en las personas, luego nacen pilotos con grupos poblacionales muy pequeños para ver los eventos adversos, y luego lo contrastan con las vacunas, si es que ya existían las estándar, o si son novedosas, las contrastan pues en grupos un poco mayores y así, ¿no? Y luego ves en tiempo real cómo se comporta la vacuna en una población, ¿no? Entonces, que conlleva una vigilancia de años, si no son décadas. Entonces, el hecho de que ustedes hayan visto una vacuna que se desarrolle de forma tan rápida, ¿no? Es algo nunca antes visto también en la historia de la medicina. Ok, entonces dentro de las vacunas tenemos, digamos, varios grupos, ¿no? Y una de las vacunas, digamos, más novedosas con el SARS-CoV fueron las vacunas ARN mensajero, como las que, digamos, tenían en su haber Pfizer o, ¿cómo se llamaba el otro? Moderna, por ejemplo, ¿no? Claro, Pfizer y Moderna, donde la metodología es el ARN mensajero. ¿Qué quiere decir? Que parte de su metodología básicamente es colocar ARN que hace que la célula pueda fabricar anticuerpos frente a distintos tipos de proteínas producidas por ese ARN en la célula hospedera, ¿no? Y eso hace que la plasticidad de la vacuna sea muy amplia, o sea, quiere decir que el virus podía cambiar de serotipo y la vacuna aún así seguir protegiéndote frente a los cambios, en mayor o menor medida dependiendo del serotipo, obviamente, ¿no? Dicho sea de paso, las personas que diseñaron esta vacuna ARN mensajero, que es una metodología nueva dentro de las historias de las vacunas, porque las historias de las vacunas generalmente son virus vivos atenuados, virus inactivos, donde su eficacia generalmente llegaba pues a poco más del 60%, 70%. Esta metodología novedosa hace el 90%, ¿no? Y cuál es una barbaridad hablar de vacunas, ¿ah? Por si acaso, clásicamente la eficacia no llegaba pues a superar o a acercarse a esas cifras, ¿no? Las personas que han diseñado esta metodología para el SARS-CoV-2 son las que se han ganado el premio Nobel, ¿no? Este año de Medicina y Fisiología. Ok, bueno, entonces acá tienes el estudio, digamos, el estudio pivotal, mira casi 40.000 participantes, en donde se muestra cómo la vacuna ARN mensajero, en este caso la de Pfizer, BioNTech, lograba pues el beneficio clínico versus placebo, ¿no? En cuanto a descender el número de casos, mira, para los vacunados 8 versus 162, con una eficacia del 95%, ¿no? O sea, una barbaridad, ¿no? Entonces hablábamos de eficacias en adultos mayores de 65 años con estas características de más del 95% en general, en este grupo específico de más del 91.5%, ¿no? Lo cual era bastante alto, ¿no? Para una vacuna, ¿no? Entendiéndose que sí había una gran diferencia desde el punto de vista estadísticamente significativo si te vacunabas o no, pero entendiéndose también que la verdadera eficacia la alcanzabas cuando al menos te aplicabas 2 dosis de la vacuna. O sea, no bastaba una sola de ellas, sino al menos 2 dosis de la vacuna para conseguir la eficacia clínica, ¿sí? Y así es como sale al mercado, ¿no? Sale al mercado, se prueba en distintos grupos etarios, mira, adultos mayores de 65, luego en adolescentes y así, teniendo ya la excepción de poder vacunar niños y demás.
Casi en el tiempo también se veía de forma sostenida, pero sí vieron que en personas, sobre todo adultos mayores de 80 años, el título de anticuerpos empezaba a descender y cuando llegaba casi a sexto mes, más o menos la eficacia se reducía al 84%. Entonces de ahí que comienzan a salir políticas de, digamos, a cada 6 meses hay que vacunarse, hay que ponerse un refuerzo, y salió el refuerzo más allá de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, si te acuerdas, ¿no es cierto? Probaron qué pasaba si es que solamente se te daba una dosis frente a alguna de las cepas, ¿no? Por ejemplo, mira cómo acá, no quiero explayarme mucho, pero mira cómo acá tenías una efectividad del 47.5% para la vacuna de Pfizer, es esta, si te dan una sola dosis. Y luego del 93.7% si te daban dos dosis. Para que veas la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia entre, eso es para la variante alfa, y mira para la delta, que fue una de las más agresivas de todas, ¿no? La delta es terrible, ¿no? 35% de eficacia con una sola dosis de Pfizer y 88% con dos dosis. Entonces estaba más que claro que la segunda dosis era necesaria y que no bastaba solamente una, ¿no? Eso es porque había mucha gente que decía, bueno, ya me puse ya suficiente. No es así. Los eventos adversos en realidad son frecuentes, o sea, no es una rareza que la persona tenga eventos adversos, pero lo que sí debes saber es que la gran mayoría de eventos adversos, si bien frecuentes, son leves y autolimitados. Se limitan en los primeros 2 días de haberse vacunado. Entonces quiere decir que si bien los eventos adversos eran frecuentes, estos eran muy leves, ¿no? Eran cosas tipo me duele el brazo, me he resfriado, me ha caído mal, en el sentido de que estoy con malestar, etcétera, pero solían autolimitarse en los primeros 2 días de enfermedad. ¿Ok? Y ahí los tienes. Lo mismo para de repente la Moderna, que la voy a pasar más rapidito. Moderna también demostró su verdadera eficacia, 94.1% significativo, y tienes los estudios publicados en el New England, muchos de ellos. Acá está. Primera dosis, segunda dosis, igualito, ¿no? Mismos conceptos, ¿no? 2 dosis también eran necesarias. Luego tienes la vacuna Johnson y Johnson. Johnson y Johnson ya tiene una metodología distinta. Pfizer y Moderna, la metodología era ARN mensajero. Johnson y Johnson lo que hacía era utilizar vector. ¿Qué vector? Utilizaban una envoltura de adenovirus y dentro del adenovirus ponían a la proteína S. Y el paciente pues se le inoculaba esto y bueno, desarrollaba como que inmunidad frente a la proteína S, ¿no? Otras vacunas que tengan el mismo principio, por ejemplo la rusa, Sputnik, AstraZeneca, también tenía el mismo principio, ¿no? ¿Y cuál era la salvedad de este tipo de vacuna? La salvedad era que era solamente de dosis única. O sea, no necesitabas 2, 3 dosis, nada de eso. Era dosis única, con un beneficio, con una eficacia en realidad, que estaba bastante bueno, ¿no? Que en realidad era más o menos del 92.4%, ¿no? Aproximadamente. Entonces estaba bastante bien, ¿no? Luego la gente empezó a combinar vacunas y demás. Han salido estudios en tiempo real de una persona que se ha vacunado con Pfizer, luego con y demás. El estudio de Sinopharm como tal no lo coloco, chicos, porque el estudio de Sinopharm no logró tener publicaciones, por lo menos de los estudios hechos en Perú. Salió una publicación del JAMA ya hace bastante tiempo, donde hablaban de una eficacia como del 76, 77%, pero el trabajo en Perú no terminó siendo publicado. Bueno, en resumen de las vacunas, hablando de las vacunas ARN mensajero, buena respuesta inmunogénica, elevada eficacia, elevada efectividad. Recuerden que el término eficacia es el término que utilizas para el ensayo clínico y la efectividad es el término que utilizas para real. Con bajo potencial de eventos adversos, ¿no? Las vacunas tipo Johnson y Johnson, aceptable respuesta inmunogénica, buena eficacia y efectividad, bajo potencial de eventos adversos, lo mismo. Y los beneficios de la vacunación evidentemente superan en gran medida los riesgos de eventos adversos específicos y poco frecuentes. Ese tal vez fue el único resultado que publica la vacuna de Sinopharm, es la que le dio el JAMA en el año 2021. Y ahí está, ¿no? Habla de una eficacia más o menos del 72, 78%. No muy claro, la verdad. Esta publicación, si bien muy esperada, tenía muchas observaciones, ¿ah?
con respecto a partes metodológicas y resultados y grupos y el blindamiento del ciego, ¿no? Bueno, en fin, temas que van más allá de esta clase. Consejos para la prevención, creo que los he dicho a lo largo de toda la teoría. La higiene de manos, digamos, cubrirse la nariz, boca con el codo, la distancia social, no compartir, digamos, utensilios que puedan servir de fomites para transmitir secreciones, ya sabes que el contacto también es una ruta, y el usar mascarillas, y sobre todo cuando eres trabajador de salud, con mayor razón. Muy bien, muchachos, lo he logrado. Ahora sí, no sé si alguna duda, pregunta, comentario. Sí, bien tiene acepción de poder utilizarse igual que los antivirales para SARS-CoV-2 por vía oral. Es decir, en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para hacer enfermedad severa o crítica, ¿no es cierto? Para hacer enfermedad severa o crítica. Pero el tema está, Pierre, en que si yo tengo un antiviral por vía oral, es como que poco práctico manejarme ambulatoriamente con un antiviral endovenoso o parenteral. Respondiendo a tu pregunta, ¿también se puede aplicar en ambulatorios? Sí, también se puede aplicar en ambulatorios, pero es poco práctico teniendo opciones por vía oral. Me preguntan por qué la gente compra tanto papel higiénico en la pandemia, pues no sabía responder a eso, Marcelo. No lo sé. Tal vez un estudio social, ¿no? No sé cómo responder eso. No pienso que tenga que ver con COVID, pienso que fue más una psicosis colectiva de que se iban a quedar sin suplementos, no sé, pues se iban a quedar los supermercados sin comida, sin suministros básicos. Entonces, creo que la gente lo hizo más por eso, pero no encuentro una explicación diferente. Sí, claro. Curiosidades son, ¿no? Me olvidé de marcar. Ya, acá está marcando. Otra pregunta, muchachos. La clase ya se lo pasé al doctor Cáceres, por si acaso, todas las láminas.